una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Conducido por José Manuel Cernas, consultor y docente economista. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos. Este es nuestro primer programa de, de una nueva línea que tenemos de publicaciones en el canal Ojo con Eso TV. En este nos vamos a dedicar a, a dar una especie de paseo, un paseo muy particular, en cierta forma periodístico, pero más que todo comunicacional, porque la diáspora venezolana es quizás el estado más grande de Venezuela y su particularidad es que las personas de la diáspora viven viven una epopeya muy particular, valga la redundancia. Viven una especie de eh, épica. Hay una épica de la diáspora que nos llena de asombro cada día y que alimenta más nuestra curiosidad. Las personas que estamos en la diáspora estamos muy activos, muy preocupados por Venezuela y seguimos tratando de hacer cosas importantes. Hoy le vamos a entrevistar, hoy vamos a hacer la entrevista inicial de este programa que se va a llamar Diasporzuela, a un investigador y a un intelectual venezolano de alta figuración, de talla muy importante, ha publicado muchos trabajos. Él se llama Juan Pablo Gómez Cova. Él está terminando un doctorado en la Universidad de Salamanca y, y su especialidad es la filología. Él va a hablar un poco más de lo que él hace para no tomarme yo el tiempo que es de él. Te presento entonces a nuestro público, Juan Pablo. Por favor, háblanos de tu tesis doctoral y del rumbo que tú has seguido en tu búsqueda como especialista en letras. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Juan Pablo, bienvenido. Gracias. Hola, José Manuel, muy buenos días. Bueno, un placer estar aquí contigo y conversando sobre estos temas. Yo encantadísimo de verdad de estar aquí. Mira, mi tesis doctoral, que ya la presenté, yo ya el doctorado, de hecho, lo culminé exitosamente, si cabe, y lo realicé sobre literatura venezolana, aunque yo me he especializado en general sobre literatura española y hispanoamericana. La tesis en particular fue sobre un tema teórico que es la falsificación literaria y escogí a un autor venezolano. Lo que pasa es que la mayor parte de su obra la desarrolló en España a principios del siglo XX. Se trata de Rafael Bolívar Coronado, que es la figura central que ocupa, digamos, el cuerpo, el corpus completo a nivel bibliográfico de mi tesis doctoral. La tesis además gustó mucho en la Universidad de Salamanca y interesó muchísimo el tema de la falsificación porque resultó mucho más rico y con unas aristas bastante complejas a nivel de teoría literaria. Entonces, bueno, trató sobre eso y es un personaje realmente fascinante y que tiene una paradoja central y es que es un personaje extremadamente conocido por una sola cosa, que es, además a nivel de rótulo, digamos así, un poco hueco, que es el autor lírico del Alma Llanera. Pero la gente lo que ignora o lo que conoce menos es que en realidad fue un escritor muy fructífero, que escribió muchísimo y que desarrolló una obra literaria muy particular porque terminó siendo falsificada. ¿Qué quiere decir falsificada? Quiere decir que la presentó como si fuesen textos escritos en otro tiempo y por otros autores, pero logró pasar los filtros editoriales y logró publicarlas. Aquello, como te imaginarás, generó una confusión bibliográfica que todavía estoy tratando de desentrañar y en bibliotecas importantes como la Biblioteca Nacional de Madrid todavía persisten algunos errores bastante serios. Para no hablar, que eso ya hablaremos más adelante, de toda la repercusión en términos de recepción literaria de estudiosos posteriores que cayeron en la trampa simplemente porque no sabían que se trataba de falsificaciones y dieron por genuinos a esa serie de textos y de supuestos autores. Sobre eso Oye, trató. ¿cómo llegaste o sea, cómo pescaste este autor? Porque entiendo que tu tesis es o sea, tu especialidad es filología, ¿no? Sí, Eh, o correcto. sea, o sea, ¿cómo Bueno, llega? Te sí. convertiste en un detective, ¿no? Prácticamente. Sí, esto en literatura
esta especie de labor detectivesca a nivel de hemerografía y bibliografía tiene mucho que ver con lo que se llama, en términos teóricos, crítica textual, que es empezar a hacer un seguimiento, digamos, de estilo y de forma para poder detectar algunos indicios que revelan que un texto no está escrito en el tiempo en el que se dice que estuvo escrito, ni fue escrito por la persona que se dice que fue escrita. Es decir, el libro tiene a nivel paratextual una serie de mentiras en la presentación del tomo, del volumen físico, que después en el contenido no se corresponde con la verdad. ¿En qué sentido se hacen esos indicios? Bueno, lo primero y lo fundamental son los anacronismos. Ok, Hay que tener una capacidad, como te imaginarás, historiográfica descomunal para poder claro. ser de manera creíble, tratar de imitar el estilo, por ejemplo, de unos cronistas de Indias en el siglo XVI, que venían de Extremadura o del sur de España, Andalucía, y que están conquistando territorios en América, por ejemplo, en la Florida o incluso en Venezuela, lo que en ese momento después sería la Capitanía General de Venezuela. Mm. Hay que tener unos conocimientos históricos Me descomunales. hace recordar a Borges, que creo que incluso hizo un ejercicio de especulación literaria con un supuesto autor del Quijote, Sí, sí, sí. eh, Bueno, eso es eh, un cuento muy famoso que se llama Pierre Menard, pero de Pierre hecho Menard, sí, Borges tenía una tendencia a la falsificación que él después supo canalizar sí. gracias a la imaginación literaria a través de relatos ficticios donde él jugaba a hacer reseñas de libros que eran inexistentes. Pero Sí, lo hacía con un nivel de conocimiento y con un estilo tan, bueno, muy tan divertido, refinado que muy era muy divertido, creíble. sí. Claro. Mira, pero, o sea, exacto, ¿tú ya tenías la sospecha de que Bolívar Coronado había plagiado o tú en tu desarrollo haciendo el doctorado encontraste este tema? eh, Bueno, sí, fíjate, varias cosas allí. Eso fue una pesquisa bastante larga, ¿no? ajá, Que me tomó años. ok. Eso por un lado. Ya Por otro, ya tú querías investigar a Bolívar Coronado. sí, bueno, es que yo me enamoro de casos que son así como sombríos, Ajá. extraños, que están como desconocidos, digamos. Tienen así como que nadie termina de meterse en eso, porque en realidad son temas muy complicados. Está lleno de trampas en varios sentidos. Y me encantan, esos temas me encantan, como sacar a la Te voy a hacer dos algunas referencias. anécdotas. Vamos a hacer más conversadora esta parte. Te voy a hacer dos referencias. Se dice, esto es una canción también, pero no es el himno nacional, que Caballo Viejo no es de Simón Díaz. Y hay incluso un autor que se regodeó mucho diciendo, él era muy amigo de Simón Díaz, que la escribieron los dos en un bar de Mérida y probablemente quien aportó más fue el amigo de él, ¿no? Ese es Bueno, un la caso. historia está llena de ese tipo de anécdotas. Yo creo bueno, nadie crea solo, sino que todos Sí, los creadores se nutren de demasiadas fuentes, por decirlo sí. así. ¿Y Y claro, cómo hay fue? gente que trasvasa, ¿no? Los límites, Sí, sí. como el Coronado. ¿Y cómo fue el caso de Bolívar Coronado? ¿Cómo fue? Bueno, lo primero que un escritor bastante prolífico en Venezuela, la gente siempre decía, bueno, es que era una persona resentida que no tenía oportunidad de publicar y era muy poco conocido y por eso se dedicó a estas actividades así, digamos, un poco más inmorales. En realidad era un autor bastante conocido en Venezuela y logró publicar varias obras. Además, logró cosechar algunos reconocimientos. Estamos hablando de 1914, 1915, 1916. Solamente, por ejemplo, fue el primer ganador de los Juegos Florales convocados en Ah, Venezuela, que era un concurso literario muy famoso claro, en en esa esa época se década. usaba mucho. Sí, 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 Era concurso estaba muy de moda de en toda la poesía y esas literatura. cosas. Sí, sí. Correcto, correcto. Entonces él ganó el premio de narrativa por un relato que llamado El Nido de los Azulejos, él ganó el primer premio. Luego ganó otro premio convocado por El Nuevo Diario, que era un periódico muy importante en la época, creo que en 1916, y también ganó el primer premio en narrativa. Sin contar el éxito avasallante que resultó la zarzuela original, Alma Llanera, con música después de Pedro Elías Gutiérrez, que fue lo que realmente la popularizó. Pero eso fue un éxito tremendo a nivel nacional. O sea, desde que se estrenó en Caracas en 1914, el joropo, que forma parte de una escena de la zarzuela,
se popularizó a tal punto que ya no, bueno, ya lo que hizo fue crecer en popularidad. Todo ese tipo digamos, la obra desperdigada de Bolívar Coronado siempre cosechaba relativos éxitos. Pero esta sí es de él, el alma llanera sí es de él, no. Sí, 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 cómo no, por Sí la supuesto. escribió él. Sí la escribió él, pero como no podría ser de otra forma, él renegó después de esa obra. A él no le gustaba, para nada Me parecía muy mala. le parecía malísima y le parecía muy recargada a nivel Sí, de estilo y como muy sobreactuado todo lo que había sí, allí. sí, 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 sí. Entonces renegó de eso, porque él era así, cuando obtenía reconocimiento por algo, entonces él después ya no le gustaba. Tenía como un carácter muy Una particular, muy especie de particular. neurosis, ¿no? Sí, bueno, hay varias hipótesis al respecto y hay varios diagnósticos Ujú. posibles, pero era una figura bastante extraña. Pero eso es lo que me fascinó a mí, como que había una especie de desprecio hacia la figura del escritor famoso y lo que se escondía, que en realidad es lo que más me interesaba a mí, y había una crítica bastante importante, digamos, al funcionamiento político, social, cultural de Venezuela. Venezuela es el gran tema de toda la obra de Bolívar Coronado, incluso de las obras falsificadas. Entonces yo traté de hacer ese seguimiento del interés en Venezuela, sobre todo a partir de 1916, que fue el año en el que él salió de Venezuela y se radicó en España y ya no regresó nunca a su país. Entonces los testimonios, digamos, más interesantes y para mí más reveladores, estudiados en mi tesis doctoral, son las obras que él publicó en España. Que tienen vicios de plagio. Bueno, fíjate que la palabra plagio es complicada porque él hacía algo Ah, que no Era, puede considerarse técnicamente un plagio porque glosaba, glosaba. él era el verdadero autor. Ah, ok, ok. Él, él era el verdadero creador de esos textos. Lo que él hacía, que está muy mal y que además violaba leyes, es utilizar nombres ajenos, incluso nombres famosos de gente reconocida, Ah, o sea, él no era un para plagiador, él era más bien un un versionador, falsario, un falsario, un exacto, falsario. un escritor fraudulento, una cosa así. Exactamente. Él Ay, pues, escribía, él escribía ajá, y producía, solo que claro, después, claro. Era muy buen para poder escritor, ¿no? lograr, exacto. Era muy buen escritor. Y fue muy Él, reconocido. yo diría que era muy buen escritor en el sentido de que tenía esta capacidad especial para imitar estilos y épocas diferentes. Ahora, tampoco diría que es un escritor extraordinario cuando publicó bajo su propio nombre, ¿no? Claro. Las cosas hay que Ah, decirlas. Pero a mí me ah, interesaba también lo de la falsificación como hay fenómeno. mucha, tu trabajo y tu forma de contar las cosas me produce muchas resonancias. Me acuerdo del nombre de la rosa, entre otras cosas, Claro. porque fue un filósofo que se dedicó, un poco siguiendo a Borges, a Sí, inventar Humberto una Eco, sí, historia, sí, sí. ¿sí? Una historia sobre, por cierto, sobre un libro que era de los griegos, ¿no? Que era la poesía de Aristóteles, creo, algo así. Es sobre una parte que se perdió de la Ajá, poética, que era el que era, trataba sobre la comedia. Por eso que, exactamente. por eso que el tema de la risa está tan Ajá. prohibido, digamos, en el monasterio, porque en Eh, realidad Aristóteles sí la trató. Lo que pasa es que ese libro lo quemaron. lo quemaron, sí, bueno, había todo el rollo en Grecia de los socráticos y los presocráticos y todo eso. Correcto, Ah, correcto. pero además hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Has oído que Rómulo Gallegos supuestamente recibió unos cuadernos de un hombre que escribía por allá en el Apure y él usó esos Sí, cuadernos? sí, sí, cómo no. Pero bueno, que es una labor de todo novelista, ¿no? Exacto. Es Él, decir, él- él- él tuvo que viajar varias veces a Apure para sí, documentarse, pero yo estoy seguro que además utilizó textos y testimonios literalmente de muchas otras personas, porque esa es una novela muy importante en términos testimoniales. sí, ¿verdad? Para ser una persona que por más que fuese, no era oriunda del llano, digamos desde el principio, Sí, tenía que recurrir a eso. tenía digamos, un bagaje cultural de la idiosincrasia llanera extraordinario. Que la gente siempre dice, bueno, tales errores que puede haber, por ejemplo, en Doña Bárbara, a nivel narrativo. Mira, hazlo tú. Uno siempre lo que dice, hazlo tú para que tú veas lo difícil que es eso y además con el efectismo que él lo logró. Y además a Claro. nivel simbólico es bueno, la gran obra de la literatura venezolana en términos simbólicos. Sí, oye, y sobre García Márquez también se decían tantas cosas. Sí, 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 Decían, cómo no. decían que se había inspirado, de alguna manera, había tomado un patrón que era de un escritor norteamericano,
no sé si era Steinbeck o era otro, No, era es William Faulkner. William Faulkner exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, y hay unos cuantos colegas que él tuvo, colombianos de la costa colombiana, que también decían que había anécdotas que él había eh, recogido, sustraído. Pero eso es lo rescatado. importante en un escritor Claro, necesita valerse de esos recursos. Nadie tiene claro. una imaginación tan prodigiosa así. Es que el mismo Quijote, si tú te acuerdas, y si el público que nos está viendo se acuerda, empieza con una revisión empieza no, en algún momento, casi comenzando, empieza con una revisión de los autores de caballería. Y entonces, de alguna forma, tú te das cuenta que él probablemente recurrió mucho a esas historias y a lo Claro, mejor hasta ironizó con ellas, satirizó con esas historias, ¿no? claro. De hecho, una Esa, gran sátira, ¿no? El Quijote es una gran sí, sí, sátira. sí, una parodia, una parodia. Una parodia, En exactamente. un lugar de la Mancha es un verso de un romance. Que Ah, la gran frase de Cervantes no es de Cervantes. no es de Cervantes. O sea, Mira, eso forma me parte ha de la dejado, parodia. me ha dejado con mucho gusto de la literatura y me gustaría una segunda entrevista, pues ya casi Claro, se nos está agotando el tiempo. sí, sí. ¿Por qué no hacemos, como tú eres un detective, por qué no hacemos un anuncio de otra historia que quieras contar, no sé, de cualquier autor o de cualquier hecho interesante? O sea, cuentos de la literatura, podríamos decir que pueden ser. O Sí, sí, sea, bueno. una Ujú. especie de anecdotario o de baúl de recortes, ¿no? No, no, De, estupendo, ¿Te gusta estupendísimo. la idea? Me encanta. ¿Tienes alguna que te venga a la mente ahorita? ¿O simplemente los invitamos Bueno, tengo a muchísimo. la audiencia? Por ejemplo, esto que se inventó Rulfo del tío Celestino. Ok, Eh, vamos a hablar de Rulfo entonces. que Juan La próxima. Rulfo, el escritor mexicano, el autor de Pedro Páramo, Sí, claro. sabes que le escribió muy poco, tuvo una obra muy breve, Muy poco, muy pero bueno, es poco. tan genial que tampoco hacía falta que escribiese más. Pero él Sí, decía, es que mi tío Celestino murió y la historia me la echaba él. Entonces, claro, eso en realidad es un recurso artificioso que él se creó, pero detrás de eso hay mucha verdad en la literatura. sí. Bueno, mira, yo no sé si tú tuviste oportunidad por tu edad de conocer los contadores de cuentos. Sí, cómo no. Sí, yo tuve la suerte de que en mi casa había, cuando yo estaba pequeño, un jardinero. La casa tenía unos jardines y no era nuestra la casa, pero teníamos un jardinero por la casa. Y ese señor contaba cuentos y él era de por allá de Yaracuy. Se llamaba Pedro. Y era tan bueno contando cuentos que mi papá nos preguntaba, ¿quieren ir al cine o quieren que el viejo Pedro les cuente cuentos? Y nosotros decíamos, no, que el viejo Pedro les cuente, preferíamos los cuentos del viejo Pedro que el cine. Claro, claro. Y en los tiempos en que yo era muy joven, yo vivía en un pueblo en La Victoria, había contadores de cuentos que nosotros los íbamos a buscar para que nos contaran cuentos. No, Entonces, esa eso historia es de Rulfo me lo más encanta. rico que hay en anécdota. Sí, sí. Bueno, entonces la Mira, ya que próxima. mencionas, José Manuel, ya antes de terminar, ya que mencionas Yaracuy, solo Ajá. contarte que eso también puede ser para el siguiente programa o en otra No, no, oportunidad. tenemos un baúl completo ya. El cacique Yaracuy es una invención de Bolívar Coronado. Ah, no existió. No existió. Eh, Existieron los indios yaracuyes mm. y el nombre, digamos, Ya, pero como cacique guerrero que se opuso, opuso resistencia a los conquistadores españoles, todo eso es un invento de Bolívar Coronado. sí, Y sabes tiene una que estatua allá en San Felipe. los caudillos tienden Chávez se agarró de unos cuentos de Zamora y eso. Sabes que los caudillos tienden a eso. Sí, 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 hay Parece que parece que engrandecer a figuras que ni los siquiera caciques de existieron Venezuela, algunas. yo me acuerdo que Pérez Jiménez hizo una edición, una acuñación de moneda que se llama Caciques de Venezuela. Bueno, parece, no sé si está Yaracuy allí, parece que algunos de esos caciques los inventaron Sí, sí para está, satisfacer. ya te puedo decir que sí está. Sí está, ¿verdad? Sí. Ujú. Mira, Bueno, hablando de Pérez Jiménez, te tengo otra. La Catira, que es una novela que la escribió el le gallego encargaron a este. Camilo José Cela. Sí, Camilo José Cela no tenía ni idea de los llanos venezolanos exacto. y él se nutrió de otro libro de Bolívar Coronado que se llama El Llanero. Ah, Y entonces fíjate tú, extrajo un montón de coplas de allí que además eran inventadas por Bolívar Coronado. Muy claro. divertido. Bueno, y el Florentino y el Diablo también, que llegó que se Sí, ha de Rafael llegado. Arriba. Sí. Sí, también se dice que muchas cosas eran cuentos del llano, pues Seguro, el seguro, ánima seguro. sola, el viejo Pedro nos hablaba del ánima sola,
cuando claro. tengo de los cuentos de... Mira, Cuando quieras mira, conversamos de otra cosa, de más. me has regalado un momento muy grato de conversación. A esto lo que le faltaban era una cerveza. Bueno, cuando Pero, quieras. pero vamos a vernos entonces la próxima semana y me vas a hablar Estupendo. entonces del indio de Yaracuy. O de, Encantado, ok, encantado. la semana que viene hablamos del indio de Yaracuy. Muy bien, Bueno, José Manuel, muchas muchas gracias gracias. por tu tiempo, te A felicito ti, y muchas gracias al gracias. público que nos ve. Hasta luego.